yo creo que como en parte la sociedad perdona menos cuando alguien que en teoría se dedica a hacer el bien se equivoca o no lo hace, perdona menos y le crea muchísima más desconfianza y susceptibilidad que si, por ejemplo, una empresa que ni siquiera habla de eso se equivoca o lo hace mal. Es como, yo creo que el tema de la confianza hay que trabajarlo muchísimo. El invernadero de We The Root. Conversaciones inspiradoras para hacer crecer tus ideas. Con Beatriz Segura y Andrea Dos Anjos. Más sobre nosotras en wetherroot.com. Buenos días o buenas tardes a todos. Qué guay que estamos aquí otra vez, Andrea, en un nuevo episodio del podcast. ¿Cómo estás? Muy bien y muy emocionada también de la invitada que tenemos hoy. Sí, muy bien. Bueno, vosotros no sé si me estáis viendo o escuchando, pero tenemos con nosotros a Noemí de Reforestum. ¿Qué tal estás, Noemí? Muy bien, muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí con vosotras. Sí. Qué guay. Pues nada, cuéntanos, Andrea, un poco de qué va el podcast de hoy, que es súper interesante y un poco pues qué rol tiene Noemí dentro de la organización, que también es algo que vamos a hablar ahora en un ratito. Sí, un poco para entrar en contexto, para quienes no conocen sobre Reforestum, Reforestum es un marketplace que impulsa la reforestación y la conservación de los bosques, incentivando tanto a empresas y particulares a compensar de manera muy fácil su huella de carbono mediante la adquisición y el seguimiento de acciones forestales y créditos de carbono. Actualmente tienen más de 3.000 usuarios registrados, esto incluye tanto particulares como empresas y además hay una parte muy interesante porque están desarrollando un sistema de monitorización remota que les permite realizar esos análisis forestales casi en tiempo real. Utilizan imágenes de satélite y datos de radar en modelos de Deep Learning, que igual esto nos los comentará un poco más en profundidad Noemí más adelante, para inferir la calidad de los bosques y el carbono almacenado en esa zona. Y sus proyectos están certificados por los más altos estándares disponibles, que también Noemí seguro que nos puede mencionar más adelante eso. Noemí, por su parte, es una ingeniera entusiasta con el firme propósito de generar un impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad. Por ello, está trabajando actualmente en Reforestum como Community Specialist y tiene una amplia trayectoria en consultoría, mejora de procesos, gestión de experiencia de clientes y empleados y construye comunidades comprometidas potenciando tanto la escucha, la comunicación, la implicación, la colaboración, el empoderamiento y la confianza, con la firme convicción de que así se consigue un mundo mejor. Actualmente reside en Madrid, aunque trabajan de manera remota, y antes ha vivido en varias ciudades de España como Valencia y Murcia y en otras partes del mundo como Dinamarca, Portugal y Brasil, lo que seguramente va a ser súper interesante que nos cuente en este episodio. Y para seguir la costumbre, Noemí, usualmente le preguntamos a todos los invitados qué les han inspirado últimamente, puede ser desde una actividad, una persona, un libro, una canción, lo que sea, algo que puedas recomendar a la audiencia y que te haya inspirado en los últimos días. Pues bueno, así, teniendo tan recientes los Juegos Olímpicos, lo primero que, bueno, hay muchas cosas inspiradoras y muchas personas inspiradoras, pero ya os digo que teniendo recientes los Juegos Olímpicos no puedo dejar pasar de pensar en esas mujeres de deportes minoritarios que acaban viendo las Olimpiadas y ganando medallas. O sea, me parece como alucinante. Entre ellas, por ejemplo, Mayalen Chorraud, bueno, Carolina Marín, que este año no ha ido, Ana Peleteiro, o sea, esas mujeres que me parecen como, wow, súper mujeres, por el hecho de, bueno, de dedicarse al deporte, de ser mujer, deportes minoritarios, que lleguen a eso me parece como muy, muy motivador. Y bueno, de entre ellas, por ejemplo, también me gusta mucho Carla Suárez, la tenista Carla Suárez me parece una súper mujer y me inspira mucho, la verdad. Sí, sin duda que eso ha inspirado a un montón de personas y que va justamente en la línea de este podcast, ¿no? De ir inspirando a las personas a hacer, pues no solo lo que les gusta y les apasiona, sino lograr este tipo de resultados. También te queríamos preguntar un poco sobre Reforestum, que nos contaras un poco o tradujeras toda esa introducción de cómo funciona Reforestum para las personas que nos están escuchando y cómo se originó, quiénes son sus aliados actuales. Bueno, un poco de Reforestum en general, si nos pudieras comentar. Claro que sí.
Pues nada, Reforestum empezó se fundó en 2017 a raíz de una campaña de crowdfunding con la cual se plantó el primer bosque de Reforestum, que se llama Génesis. Entonces, pues eso, se hizo esa campaña en la que se consiguieron 40.000 euros y casi 900 backers de esa campaña. Y bueno, esa fue como la semillita, el primer bosque. A partir de ahí, pues se fundó la organización y se hizo la plataforma online y etcétera, etcétera. Luego, 2018 y 2019 fue como un poco una etapa un poquito más pausada hasta que volvió a coger impulso el año pasado, cogiendo fuerza el modelo de negocio, redefiniendo así la estrategia y demás hasta lo que somos hoy. Que es un poquito evolucionado, pero manteniendo la esencia y como tú bien has dicho, pues es un marketplace, es decir, es un lugar donde tanto empresas como particulares pueden acceder para compensar su huella de carbono, en proyectos forestales, en bosques, a través de bosques. O sea, la idea es que cualquiera pueda hacer un bien por el planeta a través de Reforestum para compensar la huella de carbono. Ese sería, y como tú bien has dicho, todos los proyectos forestales con los que trabajamos son certificados y lo que queremos es que no sea como tener proyectos por tenerlos, sino que sean de alta calidad y que realmente tengan el impacto en el planeta, ¿no? Y que absorban ese CO2, esa cantidad de CO2 tan ingente que tenemos en la atmósfera. Y luego, otra cosa súper importante, que ya también en parte lo has mencionado tú, es el componente tecnológico. O sea, no es solamente plantar bosques, sino nos apoyamos en la tecnología pues para construir transparencia, pues todo cuando eres usuario, pues bueno, puedes acceder a un montón de información sobre los bosques, puedes tener trazabilidad. Y, por ejemplo, esta parte tecnológica de monitorizar los bosques, ¿no? Casi en tiempo real, para saber si realmente están con la salud o están teniendo el performance que se espera de ellos. Así que esa parte tecnológica es un componente muy, muy importante para Reforestum y para cumplir esa misión de compensar la huella de carbono. Y bueno, la verdad que actualmente pues ya somos un equipo de 11 personas, o sea, en un año se ha pasado de 2 personas a 11, así que muy bien. Wow. Y ya pues vamos teniendo, aparte de esos 3.000 usuarios más que aparte, o sea, 3.000 usuarios en global y ya empresas, clientes corporativos muy, muy importantes tanto en España como en otros países de Europa. Así que ahí estamos. Sí, qué guay. Y un poco sobre ti, Noemi, porque hemos comentado que eres Community Specialist, pero no sé, coméntanos un poco cómo llegaste a este rol, cómo llegaste a Reforestum. Hacemos trampas porque nosotros ya sabemos la historia, pero bueno, la gente que nos está escuchando, ¿cómo llegaste a este rol y qué representó para ti el cambio en el sector, ¿no? A mí me encanta que me lo preguntes porque como me gusta mucho la historia, pues no me importa volver a repetirla porque la verdad es que el cómo he llegado hasta aquí a mí me encanta la historia, así que yo la cuento 1 y 1000 veces a quien haga falta. Pues resulta que en 2019, pues bueno, yo estaba ahí yo siempre he tenido mucha sensibilidad con el tema del medio ambiente, siempre intento hacerlo lo mejor posible, pues de reciclar, de reducir las compras impulsivas, en fin, todo ese tipo de prácticas, ¿no? Y soy vegetariana, en fin, tengo como cierta sensibilidad con el tema del planeta y el medio ambiente. Entonces, pero viajo mucho, soy una persona que me gusta viajar y viajo mucho. Entonces empecé a rayarme de, ¿qué puedo hacer para compensar? O sea, no puede ser que me esté preocupando por el planeta, pero venga a coger vuelos y tal. Y dije, tiene que haber alguna solución para compensar la huella de carbono, sobre todo de la parte de los aviones que contaminan tantísimo. Y di con Reforestum, o sea, buscando. Y es que recuerdo ese momento de 2019 de llegar a Reforestum para cubrir esa necesidad que yo tenía. Y bueno, al final llegué a compensar mi huella de carbono de ese año y dije, wow, me encanta Reforestum. A partir de ahora voy a compensar mi huella todos los años, ¿no? Era como un plan, pues esto es lo que voy a hacer. Se lo canté a todo el mundo porque era como, qué bonita esta empresa, por favor. Entonces, pues ahí se quedó. Y entonces en 2020, a raíz de volver a hacer ese ejercicio de
de compensar mi huella de carbono, pues tenía algunas dudas y demás y me puse en contacto por el chat y ya pues me contestó Diego Sanz, el CEO. Y bueno, una cosa llevó a la otra por las dudas y demás y bueno, justo en ese momento ya estaban empezando a pensar en expandir el equipo y bueno, fue muy curioso porque bueno, me lancé como, bueno, pues contratadme y tal. Y me dijeron, no estamos buscando a gente con tu perfil, no sé qué, pero bueno, al final pues fuimos conociéndonos más y demás y al final pues sí que se encontraron como mi hueco y yo con ellos, así que por eso he llegado hasta ahí. Y bueno, en ese sentido el cambio de sector, o sea, yo soy ingeniera, venía de la parte de mejora de procesos y bueno, sí que como has comentado, de cosas de gestión de experiencia cliente y de empleado. Entonces, por esa parte sí que para Reforestum venía muy bien, por ese foco en el cliente y en la comunidad que se le quiere dar desde el principio, pero digamos que no fue de manera directa ese match, pero al final sí. Y ya te digo que el cambio de sector para mí ha sido como, bueno, como un sueño, porque yo no me lo había planteado como en serio dedicarme al planeta, simplemente ha venido como por las cosas de la vida y nada, pues para mí súper bien, aunque bueno, aprovecho para darle las gracias a todas mis experiencias profesionales anteriores porque bueno, aunque esté aquí ha sido como un poco por casualidad, pero todas las demás han sido como muy buenas. Qué guay. Sí, creo que al final, bueno, pues todo lo que, o sea, todas las experiencias que vas teniendo, a lo mejor no te das cuenta y como decía Steve Jobs en una entrevista, en un discurso que tuvo en la universidad, como que todos los puntos se conectan desde el futuro hasta mirando al pasado, ¿no? O sea, a lo mejor no hubieras llegado a Reforestum si no hubieras tenido esa posición en ese momento, etcétera, etcétera. Y esta pregunta va con mucho, o sea, va un poco con trampa porque, o sea, para que cuentes esta historia que es muy bonita y cómo ahora estás trabajando en un proyecto en el que no hubieras pensado que ibas a trabajar y porque todo el origen de este podcast y la idea que tenemos aquí es mucho de inspirar, ¿no?, a las personas que nos están viendo y nos están escuchando a hacer cosas, ¿no?, con las que se sientan más alineadas y qué cosas pueden hacer, ¿no? Entonces, tu ejemplo me parece muy, muy bonito traerlo porque creo que de algo que tú hacías como, digamos, como particular, haber pasado a formar parte del equipo de una empresa que te enamoró en su momento y eres un cliente fiel y que te atreviste a mandar ese mensaje, te atreviste a echarle morro, como quien dice, de poder hablar con ellos y tal, pues mucha gente a lo mejor que tenga ese tipo de gustos o de ambición en algún proyecto o algo que tenga a su alrededor, que también se vea inspirado de, oye, esto ha pasado, Noemí es el caso de, oye, estoy muy alineada con esta empresa y si me involucro un poco más y si pongo mi valor al servicio de lo que es mi propósito o lo que son los intereses que me apasionan, ¿no? Pues mira. Tal cual. Al final es un cúmulo de echarle morro, de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, todo eso, pero pasa, o sea, no es tan imposible. Tan alocado. Claro. Hay que pasar esa frontera a lo mejor del atreverse, ¿no? De decir, oye, no tengo nada que perder, tengo mucho que ganar, ¿no? O sea, sí, ese email... perdón que te he interrumpido, pero bueno, que siempre en toda mi trayectoria es como, si el no ya lo tienes, de verdad. Claro, sí. Total. Y algo a ti en particular, nos comentabas un poco que o sea, como que toda tu vida has sido una persona muy sensible con el tema del cuidado del planeta y siempre hacías acciones de manera individual para poder estar más alineada con este estilo de vida que tú llevabas. Pero ¿hay alguien o algo que te inspiró a dar el paso? O sea, alguien de tu entorno o algo que dijeras, mira, esto es una señal y yo tengo que tirar por aquí, además de todo lo demás. O sea, como inspiración en este caso, ¿no? O sea, ha sido como un poco, pero sí que me he dejado llevar por la buena energía, ¿no? De, oye, pues si esto está pasando en este momento, como confiar un poco. No lo puedo dejar ir, ¿no? O sea, tengo que hacer caso a esto que estoy sintiendo. Sí, un poco eso. Y es verdad que a lo mejor el cambio, pues bueno, yo venía de estar en una empresa súper estable, buenísima, con una proyección de crecimiento enorme y aquí te vienes a una startup como que sí que tiene muy buena pinta y que tiene un montón de proyección, pero claro, hay que ser muy valiente, claro. Bueno, sí, una parte valiente, una parte un poco a lo mejor, no sé cómo describirlo, pero sí. Y yo, es verdad que no tenía ninguna referencia así concreta que me inspirase a hacerlo, pero lógicamente me apoyé en gente de mi alrededor para
para como corroborar que lo que estaba sintiendo no era como loco, ¿no? Sino como, oye, que si yo me dejo llevar por esto está bien, ¿no? Y ahí, es lo peor que puede pasar. Sí, ahí quiero, o sea, me gusta mucho la relación que mantuve con una amiga que le decía que era mi coach emocional en esos meses. De esas que siempre hay por ahí. Sí, pero aparte porque es una amiga que también compartimos mucho esta preocupación por el medio ambiente y demás, entonces bueno, en esos meses en los que estábamos conociéndonos antes de terminar de tener puesto de trabajo, mi coach emocional me sirvió mucho, la verdad. Qué guay, sí. Qué guay. Y ya de tu posición, o sea, queríamos preguntarte porque ahora eres Community Specialist en Reforestum y bueno, cuéntanos un poco qué es lo que haces dentro de la organización, cuál es tu rol, a qué te dedicas y por qué crees que es importante contar con una figura como Community Specialist en un proyecto como Reforestum o cualquier proyecto ahora mismo. Pues a ver, las funciones que yo tengo, o sea, son varios tipos de funciones porque, bueno, al ser una startup, como que hay que combinar bastantes funciones simultáneamente. Entonces, el primer bloque sería, que eso está probablemente más relacionado con mi experiencia anterior, es traer toda la parte de gestión de experiencia cliente y de experiencia de usuario a Reforestum, toda la parte de establecer metodologías para saber lo que opinan los usuarios y llevarlas y gestionarlas y llevarlas al producto y al servicio. Luego, otro bloque de redes sociales, de llevar las redes sociales y todo eso. Y luego ya sería la parte más específica de construir comunidad. Y bueno, ahí lo hemos subdividido en dos bloques. Le hemos empezado también mucho con la parte de comunidad interna, o sea, creo que hay que llevar esos valores y hay que estar muy alineados internamente entre los trabajadores y hacer eso para mí esa tiene que ser la base de cualquier comunidad que quieras llevar al exterior. Entonces, estamos empezando a trabajar esos valores conjuntamente, la cultura y demás. Cosa que es un reto, he de decir, porque es un equipo 100% en remoto, entonces, bueno, nos plantea ciertos retos que ya iremos aprendiendo y solucionando entre todos. Y bueno, y luego ya la parte de construir o de consolidar la comunidad exterior, por decirlo así. Y en ese sentido ya hemos dado algunos pasitos, pero queda muchísimo por hacer, porque bueno, ahí al final se mezclan un montón de cosas, pero bueno, hicimos nuestro primer webinar y bueno, pero todavía para llegar a tener una comunidad activa y realmente pues eso, consolidada y relacionada con el propósito y demás, tenemos mucho por hacer, cosa que está muy bien, así no nos aburrimos. No, total. ¿En qué consiste vuestra comunidad? ¿Cómo se divide, por así decirlo? O sea, ¿quién constituye vuestra comunidad en Reforestum? O sea, básicamente, bueno, ya hemos hablado un poco de esa parte de nosotros como lo hemos planteado de parte interna, trabajadores y parte externa. Dentro de la parte externa tenemos los clientes particulares y los clientes corporativos, pero luego también tenemos todas las entidades que certifican, en fin, en realidad es un ecosistema súper complejo de stakeholders y que todavía tenemos que, o sea, sí que los tenemos mapeados, pero que todavía tenemos que trabajar mucho para saber cuáles son las sinergias que puede haber entre ellos y cómo realmente poder coordinarla y activarla. Pero bueno, básicamente sería, si tuviésemos que responder así de una manera resumida, la parte interna, dentro de la parte externa, clientes particulares y empresas, y luego toda una parte más, no sé si llamara burocrática, de entidades que nos ayudan pues, tanto a certificar los bloques como a hacerlos, como bueno, eso sería, yo lo resumiría ahí como los principales. Sí, creo que esto es importante porque muchas veces cuando pensamos en comunidades, a lo mejor la tendencia a lo mejor es pensar en comunidades puramente digitales o una parte muy pequeñita de lo que conforma la comunidad de una organización o de un proyecto. Y creo que es muy interesante eso, que nos cuentes cómo se constituye o cómo ves tú desde tu rol de Community Specialist la comunidad como conjunto, porque es mucho más amplio que lo que muchas veces a lo mejor podemos pensar si no estamos dentro de la organización, ¿no?
Y luego hay otro tema también que tenemos que ir abordando poco a poco, y es que dentro del modelo de negocio, para tener más impacto en el planeta, el modelo de negocio se va a centrar mucho en el modelo B2B2C, es decir, vamos a tener contratos con empresas que a su vez harán que el cliente final que contrate a esas empresas pues esté involucrado en la compensación de carbono. Y claro, llegar a todos ellos y conectarlos y que se integren, esto va a ser complicado, y estamos todos pues empezando y averiguando cuál es la mejor manera, porque ya os digo, no es solamente un cliente particular que venga directamente a la plataforma, sino lo que se pretende es que clientes de otras empresas acaben integrando o formando parte de la comunidad de Reforestum. Y bueno, es difícil, yo creo, pero lo conseguiremos porque, bueno, el propósito lo merece. Sí, ahí te iba... seguro que sí. Sí, perdón, que nos pisamos. Ahí te iba a preguntar, alguien que nos esté escuchando, o ahora mismo la captación, por así decirlo, de personas, o el interés que tenéis de que más personas se unan a la plataforma, ¿por dónde viene? O sea, soy una empresa... ¿cómo si soy una empresa puedo formar parte de Reforestum, y cómo si soy un particular puedo formar parte de Reforestum? Que creo que no lo hemos comentado en qué consiste Reforestum para esas dos partes, y a lo mejor es interesante que lo veamos por si alguien... obviamente os animamos desde aquí a que forméis parte de Reforestum, pero no hemos contado cómo, entonces vamos a rebobinar un poco y así contamos esa parte de cómo se puede formar parte de Reforestum. Pues nada, es súper sencillísimo. O sea, uno de nuestros pilares es que pues es la transparencia y que sea muy fácil. Así que si cualquiera tiene la inquietud o quiere ver en qué consiste Reforestum y cómo poder compensar su huella de carbono a través de bosques, que acceda a nuestra página web, y que aparte está recién estrenadita y es muy chula. Y bueno, ahí tendréis como dos bloques muy diferenciados, que es para particulares y empresas, y a partir de ahí veréis como que es muy sencillo ir cubriendo las necesidades tanto de particulares como de empresas para llegar a formar parte de la comunidad de Reforestum. Así que eso. Y por supuesto, las redes sociales. Estamos presentes en todas las redes sociales, así que a partir de ahí también nos podéis seguir y formar parte de la comunidad. Qué guay, pues ya lo dejamos explicado para que cualquier persona que quiera formar parte... Reforestum.es o reforestum.com. Sí, lo dejaremos igual en la descripción también. Genial. Sí, no sé, Andrés, si quieres preguntarle un poco, yo creo, más en profundidad sobre el rol de Community Specialist. Creo que hay cosas como interesantes que nos quedan ahí por saber. Sí, o sea, bueno, que igual también hacemos un poco de trampa porque también conocíamos a Noemí antes de entrar a este rol, pero hay una pregunta muy importante que igual lo has comentado un poco. Uno, ¿qué te has traído de tu experiencia anterior que estás aplicando actualmente en Reforestum? ¿Y qué otras habilidades has tenido que adquirir o aprender o estás aprendiendo dentro de ese mismo rol? Bueno, esa también es una parte que me gusta repetir, y que aunque ya lo hayamos comentado, lo de, o sea, soy, como ha comentado Bea, o sea, yo soy de las que piensan que todo tu bagaje y todo lo que vas haciendo en tu vida te sirve para lo que vas a construir después. O sea, que en ese sentido todas las experiencias profesionales y personales sirven, sí o sí también. Pero si queremos ir un poquito más en concreto de cosas que me ha traído, que esté aplicando más directamente, es toda la parte de gestión de experiencia cliente y empleado, ¿vale? O sea, esa metodología o esas dinámicas de saber cómo conocer lo que piensan tus clientes o empleados, cómo llegar a interpretar los datos y qué te están diciendo los datos, y cómo diseñar algo para solucionar o para darle más valor a esos clientes. Eso es lo que puedo emplear de manera más directa. Y cuanto a aptitudes, yo creo que me ha venido muy bien, y me viene muy bien todo el tema de la energía, a lo mejor, o de ese entusiasmo y tal. Yo creo que eso para mí viene bien en cualquier punto, pero creo que con este rol creo que es bastante importante. Y todo el tema de empatía, yo creo que intento siempre ponerme en el lugar de mis compañeros o de los clientes, y yo creo que eso viene muy bien. Y luego yo creo que todavía de aptitudes que
que tengo que desarrollar, y ya no sé si sería más bien a nivel técnico o de esas habilidades blandas, no sé muy bien si, en dónde encajarlas, pero bueno, creo que el tema de empoderar a toda la comunidad y de llegar a hacerla más activa y que esté súper alineada con nuestro propósito y yo para mí el punto es hacerla activa con el propósito y relacionarla, creo que todavía tengo que desarrollarlo y me falta muchas cosas por aprender, pero ahí estamos en ello. Sí. Igual lo interesante de este rol también es eso, que igual vas creciendo, lo que hemos comentado en Sí. otras ocasiones, que vas creciendo con la comunidad también. Entonces, hay una parte, o esa fase de empoderamiento y que lleva a la comunidad a la acción, va también de la mano con cosas que ya estás trabajando, que a mí, por ejemplo, me parece súper interesante que estén trabajando la parte interna, porque es lo que tú dices, es lo que se va a reflejar en qué comunidad o qué tipo de comunidad quieres construir, quiénes pertenecen, quiénes solo forman parte del ecosistema, quiénes realmente se activan, porque sin duda van a haber personas que no se activarán, pero por cómo funcionan estos modelos de organización comunitaria. Claro. Sí, pero bueno, estamos súper emocionadas también, que repetiremos este episodio en 2 años o así para ver como todo el crecimiento que... Wow, eso será súper bonito, la verdad. A ver. Bueno, será súper bonito, esperemos. Sí. Y luego hay otra pregunta también, lo que con todo este cambio de perfil o de sector, ¿lo que haces en tu día a día hoy es lo que te esperabas antes de entrar al rol o han habido allí cambios en lo que es en realidad, expectativa? como llevo poquito tiempo, o sea, realmente llevo 5 o 6 meses, o sea, ha habido una fase de adaptación y de aprendizaje, porque claro, al final he cambiado de sector, o sea, yo por mucho que tuviese sensibilidad con el tema del medio ambiente, todo lo que quieras, yo hay cosas que no sabía, entonces, y luego también ha habido un gran componente de arrimar el hombro y de hacer lo que hubiese que hacer, porque en una startup es así. Ahora ya somos más gente, ahora ya yo creo que poquito a poco podré ir como dedicándome más y más a todo el desarrollo de la comunidad. Entonces, en cuanto a ser lo que me esperaba, no exactamente, pero casi que es más apasionante, ¿no? Del ver en qué ritmo hay que trabajar, hay que adaptarse y bueno, yo creo que hemos hecho cosas, pero que todavía no nos quedan muchos. Y si ya me estaba gustando, yo creo que me va a gustar aún más. Entonces, no es lo que me esperaba, pero tampoco es algo que diga para mal o que me chirríe. Yo creo que es parte de la fase en la que está la empresa y que por mucho que haya un súper interés en, oye, esto hay que hacerlo, también hay que hacer otras cosas y hay que arrimar el hombro y feliz de colaborar. Bueno, pues están muy contentos contigo, yo creo. Y también antes mencionaste una parte sobre las métricas, sobre ese análisis de datos que también apoyas al equipo a hacer. Y lo uno con una de las preguntas que queríamos hacerte es ¿qué tipo de datos levanta hoy en día Reforestum? Y en específico, o sea, ¿cómo miden o cómo mides la eficiencia también de tu rol? O sea, los resultados de tu rol dentro del equipo, que es algo también como para aterrizarlo un poco, que es algo también que seguro... Siempre hay que medir. Pues mira, ahora mismo estamos en todo, o sea, vuelvo a decir que, pues eso, que al final estamos empezando y entonces estamos en todo un proceso de definir bien, no solo para mí, sino para todo el equipo, cuáles son los objetivos y cómo los vamos a medir. Y estamos en pleno proceso de eso, o sea, todavía no te puedo decir este son mis objetivos y así se miden, porque estamos en eso. Y también, por ejemplo, estamos todavía construyendo cómo obtener esa voz del cliente o esa voz de la comunidad. O sea, estamos, pues eso, en plena fase de definición de estrategia, de metodologías, empezando a probar, o sea, que en ese sentido, pues todavía es un estado bastante embrionario, pero yo me imagino que a futuro medir mis resultados va a pasar por medir de alguna manera el tamaño de la comunidad, por medir cómo de contento su satisfacción y cómo de contentos están con nuestro servicio y si nos alineamos con las expectativas o no, y luego ir evolucionando en torno a eso. Y luego también pasarán por medir de alguna manera cómo de involucrados están, cómo de comprometidos está la comunidad con Reforestum y cómo de activo es. Pero de momento, o sea, yo me imagino que van por ahí los tiros,
pero de momento Claro. estamos todavía en pleno proceso de definir y de esa parte de definición de objetivos estratégicos, cómo se van desplegando a los distintos miembros, así que estamos Sí. empezando. Sí, creo que es creo que es una de las conclusiones o ideas muy potente, porque hay gente eso que se queda con el hay que medir y ya, y no hay ciertas cosas que puedes ir midiendo en el camino de esa creación, en este caso de la creación de la comunidad, que sean como objetivos más exploratorios, que primero reducen la frustración, segundo son más realistas y son alcanzables en un periodo de tiempo también. Así que, bueno, muy bien que ese enfoque también que le están dando en esta etapa, sobre todo de la startup. ¿Y cómo ves que tu rol evoluciona en los próximos años? O sea, con esto que venimos hablando, a 1 año o a 2 años, ¿cómo ves esa evolución de tu rol dentro de Reforeston? Yo lo que creo es que al igual que, o sea, más que evolucionar el rol como tal, creo que va a ser como más específico, que voy a poder ir dedicándome cada vez más, o sea, por ejemplo, digamos, ahora mismo mi rol se divide como en 3 partes, más o menos, más echar un cable a cualquier cosa que haga falta, pues yo creo que poquito a poco podré ir centrándome más en ese desarrollo de la comunidad. O incluso, quién sabe, lo mismo de aquí a poquito tiempo se necesita más gente. Entonces, a corto o medio plazo lo que veo es poder dedicarme cada vez más a la comunidad y poder prestarle más atención y hacer más cosas y, bueno, al final desarrollarla más. Yo eso creo que es a corto y medio plazo como creo que va a evolucionar. Sí, y alguien a lo mejor que esté pensando en crear una comunidad o organizar una comunidad sostenible con impacto social, ¿con qué retos crees que se puede encontrar cuando estás ante este tipo de comunidades que tienen unas peculiaridades, ¿no? O sea, comentabas que también el tema de que el usuario vea una trazabilidad, etcétera. O sea, hay unos retos ahí que van implícitos en este tipo de comunidades que seguro que nos puedes dar algunas pinceladas para la gente que nos está escuchando. O sea, yo creo que el mayor reto al que nos encontramos es la confianza, efectivamente. O sea, yo creo que a día de hoy, bueno, hay muchas empresas, muchas organizaciones que dicen que tienen impacto social. Entonces, bueno, crear confianza y que realmente alguien vea en tu organización que realmente te preocupas por el medio ambiente, la sociedad, lo que sea, ese generar confianza creo que ahora mismo para mí es el mayor reto, porque bueno, ya se oyen un montón de escándalos de siempre, ¿no? Pero de que si el greenwashing, que si, bueno, organizaciones o ONGs que no hacen lo que dicen que hacen. Entonces, yo creo que como en parte la sociedad perdona menos cuando alguien que en teoría se dedica a hacer el bien se equivoca o no lo hace, perdona menos y le crea muchísima más desconfianza y susceptibilidad que si, por ejemplo, una empresa que ni siquiera habla de eso se equivoca o lo hace mal. Es como, yo creo que el tema de la confianza hay que trabajarlo muchísimo y, bueno, en eso cada empresa o cada organización tendrá que buscar sus mecanismos, pero yo creo que hay que tener muchísimo rigor para generar esa confianza y establecer mecanismos que realmente reflejen que estás trabajando esa confianza, esa transparencia. Para mí, yo creo que es el mayor reto, que confíen en ti. Y sobre todo, por ejemplo, en nuestro caso, por ejemplo, que somos una empresa, el hecho de, bueno, y cómo, dónde inviertes el dinero, o sea, crea muchísima desconfianza. O sea, ahora mismo que yo, por ejemplo, estoy comentándole a todo el mundo mi empresa y es un poquito desconocida todavía. La mayoría de las personas no saben que existen empresas que plantan bosques colaborativos para compensar la huella de carbono y siempre es como, tiene un punto de desconfianza. Entonces, bueno, y sobre todo la parte como del lucro, ¿no? O sea, como que siempre que dices que es una empresa, digamos que no puedes hacer el bien dentro de una figura legal que sea una sociedad limitada, etcétera. O sea, como que parece que hay un conflicto en el usuario de, bueno, si te dedicas a hacer bien, pues tienes que ser una ONG o tienes que, bueno, no tener ningún tipo de beneficio, ni empleados, todos voluntarios. Es como, bueno, esto hay que deconstruirlo un poco porque los tiempos han cambiado y bueno, es otra, o sea, estamos en otra época, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, es que es así.
No, sí, parece que eso lo puedes hacer bien desde otras figuras, no desde la empresa. Y yo, bueno, pues eso, que todavía yo creo que no se ha mostrado lo suficiente que hay empresas que se dedican a otras cosas. Parece que solamente vemos las tradicionales y todavía falta como penetrar un poquito más en eso, yo creo. Y en ese caso, por ejemplo, que estáis trabajando mucho en generar esa confianza en los usuarios, en los miembros, ¿cuáles has visto en el tiempo que llevas que son las motivaciones principales para formar parte de la comunidad de Reforestum? A ver, en realidad las motivaciones, o sea, hay algo que va intrínseco a la propia Reforestum, la motivación de detener el cambio climático, ¿no? De frenarlo un poco, esa motivación que es puramente el propósito es súper importante. Yo creo que en ese sentido es como pues base. La motivación de alguien que pueda querer ser parte de la comunidad de Reforestum es porque tiene sensibilidad hacia eso, hacia, oye, algo hay que hacer con esto. Y luego, encima de todo, detener el cambio climático, si encima lo unes a que la figura para ello son ecosistemas forestales, bosques, es que un bosque es bello, ¿no? O sea, es algo que todo el mundo tiene como cierta atracción hacia eso. Y, por ejemplo, ahora con todos los desastres de los incendios, de todo eso, es como siempre, yo creo que a cualquiera se le encoge un poquito el pecho, ¿no? Entonces, bueno, esa detener el cambio climático protegiendo o restaurando bosques, yo creo que es como la motivación principal. Y luego sí que es verdad que creo que la transparencia, toda la parte esa de tangibilidad, del enfoque muy colaborativo y de comunidad, yo creo que también influye bastante en que esta comunidad pueda tener éxito y pueda ser como súper activa y demás. Sí, porque creo que todos, o sea, como que todos tenemos ese gen dentro de cuidar el planeta, de la importancia. Todos tenemos esa sensibilidad en mayor o menor medida, pero, o sea, requiere una acción, o sea, requiere dar el paso de formar parte de la comunidad, ¿no? O sea, obviamente nadie va a decir quiero que mis bosques se quemen. ¿Sabes? Muy poquita gente, espero que nadie piense de esa manera, o sea, que tenga ese pensamiento, pero luego requiere un paso más el decir, bueno, soy consciente y tomo acción, ¿no? Entonces, en ese tomar acción, entiendo que tu trabajo también está muy alineado con eso, la parte que comentábamos de medir, de ofrecer esa transparencia y de ofrecer mecanismos que generen al usuario o sea, esa trazabilidad para generar confianza en que de verdad su acción, o sea, ese paso, esa decisión que han tomado de tomar acción está teniendo un impacto real, ¿no? Tal cual. Sí. Es que, o sea, esa parte de que el usuario llegue a tomar, llegue a actuar, a tomar ese paso y actuar, es que yo creo que, por ejemplo, a día de hoy hay muchas veces que ni lo sabes que tienes esa opción. O sea, por ejemplo, yo en 2019, cuando nací como cliente, yo no me imaginaba que hubiese empresas. O sea, yo lo único que dije es, tenemos San Internet, vamos a buscar a ver si hay algo. Pero ya ahí tienes el interés de ponerte a buscar y que haya algo. Pero una de las cosas que, por ejemplo, a mí me hizo introducirme en la comunidad es que daba la sensación, y luego ya me he dado cuenta que es así, pero bueno, en ese momento da la sensación de que es sencillo y que es de verdad transparente y que de verdad puedes confiar. Porque si no, probablemente me hubiese quedado en la búsqueda y ya está. Si yo no hubiese visto o sentido que realmente se hace algo, pues no hubiese dado ese paso. Sí. Sí, bueno, la verdad es que es súper interesante todo lo que nos has contado y estamos disfrutando muchísimo de esta conversación. Yo creo que igual podemos, si les parece, ir pasando a las ideas finales. Siempre como lo hacemos, Noemi, es que cada una pues da una idea final y con lo que queremos que la gente se quede de este episodio. Y si quieres puedes comenzar tú misma también. Pues yo empezaría ya que hemos empezado esta conversación por los orígenes de cómo he llegado, que no, o sea, casi decir que sí a todo, o sea, no de un sí nocivo de no tengo decisión, ¿no? Pero bueno, que estar abierta a los cambios, yo creo que eso trae cosas buenas, el estar abierta y el dejarse un poquito el miedo trae cosas buenas, porque puede ser que, bueno, que mucha gente esté pensando, guau, yo quiero cambiar
o sea, como que no le encuentre todo el sentido a lo que está haciendo en su día a día laboral y que esté un poco atrapado. Es verdad que muchas veces puedes hacer cosas como muy proactivamente de buscar y tal, pero otra mucha es dejarse un poco llevar y estar abierto al cambio. Así que, aunque no tenga tanto que ver con la comunidad, como hemos empezado por ahí y a mí me ha salido muy bien y ahora mismo estoy muy contenta, yo animo a dejarlo ahí abierto. Sí, yo creo que es lo que más nos gusta también de toda esta entrevista, de hecho era una también de mis ideas, de como todo el tema de eso que decías, ¿no? Seguir un poco la intuición y seguir, sí, como de lo que te vibra a ti, que esto, vale, esto resuena conmigo y lo tengo que seguir porque sí, como no hay más allá, sino simplemente porque vibra conmigo. Y un poco para completar eso, creo que es importante que o sea, que te dejes mover o que te dejes como sorprender por motivaciones externas a un puro trabajo, una pura recompensa económica, etcétera. O sea, todo eso llegará en el momento en el que tú alinees allá donde vayas o la decisión que tomes con algo que va anterior a eso, que es tu propósito o las cosas que te interesan por encima de todo, que muchas veces a lo mejor el cambio o los cambios que hacemos normalmente en nuestro día a día laboral o sí, etcétera, como que van motivados por drivers que no son los correctos, por así decirlo, porque en el momento en el que te cambias de trabajo y pues no sé, cobras una pasta, pero tu entorno es muy tóxico o la labor de esa empresa no está alineada con lo que tú defiendes, pues deja de compensar. Entonces, como que pensemos ahí también que, pues como tú decías al principio, que yo no sabía lo que era, pero no sé, todo me venía, o sea, todo me emocionaba, todo era como, era una cosa que yo decía, tengo que ir por aquí, pues casi que hay que partir de ahí, ¿no? Mucho más de todo lo demás. Sí, en ese sentido yo creo que ahí también tenemos mucho que hacer socialmente porque parece que lo que más se valora es ese tipo de puestazos, de sueldazos, ¿no? O de superempresones, ¿no? Y parece que a día de hoy todavía no, como que en el entorno hay como mucho, no sé si es miedo, no sé lo que es, pero como que el entorno no suele animar a que tomes ese tipo de paso, ¿no? O sea, si tú estás en una empresa estable, no sé qué, o tienes la opción de cobrar no sé cuánto, no sé, como que en ese sentido yo creo que como sociedad tenemos mucho que evolucionar y darle valor a otras cosas, no tanto a lo que tradicionalmente ha tenido el éxito, el concepto de éxito. Bueno, todo eso yo creo que socialmente hay que darle una vuelta. Total. Sí, sin duda. Igual creo que hemos dado algunos pasos también ya y bueno, también es el origen de este podcast y es justamente eso, como motivar a las personas a tomar acción sobre eso que les suena o que le hace sentido con su propósito. No sé si quieres comentar alguna otra idea final, en este caso, bueno, Bea, si quieres comentar alguna. Sí, yo creo que, bueno, me quedo también con la parte de las comunidades, ¿no? Como cuando estás construyendo una comunidad, en este caso sostenible o con impacto, la importancia que tiene es generar confianza, ¿no? Y cómo generar confianza es la consecuencia de que la comunidad interna y los valores de la empresa estén bien afianzados, ¿no? O sea, no puedes hacer greenwashing, o sea, no puedes generar confianza vendiendo algo que desde dentro no está cuajando. Entonces, creo que el éxito de Reforestum parte porque los valores internamente están muy sólidos. Habéis encontrado los mecanismos de decir, oye, si lo tenemos tan claro, vamos a contarlo y vamos a explicarlo y a medirlo de una manera que generemos esa confianza desde fuera. Y creo que eso es importante para cualquier persona que nos esté viendo o escuchando, que se construye de dentro a fuera y no de fuera a dentro. O sea, no puedes generar confianza si dentro no existe o no es uno de los pilares fundamentales del proyecto. Y yo creo que esa es como la idea que me quedo, que es súper interesante. A mí esa idea me gusta un montón que se haya salido como parte de las conclusiones porque, bueno, luego todo eso está muy relacionado con la felicidad del empleado, con retención del talento, pero para mí como que eso son como cosas posteriores. O sea, yo creo que realmente hay que afianzar que ese propósito, esos valores que sean comunes y luego es que yo creo que de manera casi espontánea, incluso con fallos, aunque haya fallos, porque claro, no somos expertos, ¿no? Seguro que comentaremos mil y un fallos de aquí, pero yo creo que se irá, entre esos fallos ahí se irá filtrando que realmente hay unos valores que son conjuntos, que están alineados y ahora que estamos empezando a hacer equipo, creo que es el momento ideal de
de ir construyéndolo desde cero, no luego dejar pasar el tiempo y retomarlo, ¿no? O sea, como que unos cimientos que es que se van a... Yo estoy convencida de que se va a ver y una vez que se vea ya tienes una parte hecha. Total. Sí, porque todo lo demás surge, lo que dices, ¿no? Como casi de manera orgánica. Bueno, ojalá. Si les parece, pues yo comento la idea que tenía en mente también, con la que me quedo. Yo creo que es súper importante también como conclusión entender en lo que hablamos, ¿no? En qué fase está la comunidad. No solamente incluso para establecer objetivos y medir y establecer los indicadores, medirlos y tal, sino también por entender la fase en la de, vale, estamos en la fase de lo que decías, te cito, arrimar el hombro para constantemente ayudarnos y acelerar este crecimiento como equipo, ¿no? Que es una consecuencia casi directa de lo anterior, cuando lo tienes como muy bien establecido el propósito y tus valores a nivel del equipo también. Y bueno, yo creo que, no sé si quieran comentar alguna más, pues creo que las 3 conclusiones están bastante potentes ya también. Y si no, pues lo podemos dejar hasta aquí porque yo creo que la conversación ha sido bastante interesante, da para mucho también, o sea, creo que da para eso, para que hablemos en un tiempo y ver cómo ha evolucionado la comunidad. Ay, ojalá sí. Sí, muchas más cosas concretas. No, pero que yo creo que está muy bien y justamente también nos gusta ver el caso de Reforestation, que además eso, le tenemos mucho cariño al proyecto y conocemos a parte del equipo también y a ti, y ver cómo esa fase, o sea, como que qué están haciendo ahí dentro durante estos meses es como muy interesante ver el crecimiento del equipo también y así que bueno, nosotros muy felices de que hayas accedido a hablar con nosotras. Bueno, y yo también súper contenta de teneros a vosotras como apoyo y como parte de la comunidad. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Te invitamos a que nos sigas en redes sociales y te suscribas a cualquiera de nuestras plataformas para no perderte ningún episodio.